Hola amigos, buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de un problema que yo como veterinario considero fundamental y además muy preocupante, en especial si eres mujer y estás embarazada, aunque es un problema global para toda la población, ¿de acuerdo? Me refiero, como no, a la presencia de altos niveles de mercurio en algunos tipos de pescado. Os explicaré qué consecuencias va a tener el mercurio para la salud de las personas y luego haremos un detallado repaso a aquellos pescados, a los más importantes, que tienen altas concentraciones de mercurio y, como no, a aquellos que van a tener bajas concentraciones y que finalmente va a ser los que os voy a recomendar que comáis con más frecuencia. ¿Qué consecuencias va a tener el incorporar pescados con altos niveles de mercurio? Pues el problema principal es que el mercurio se nos va a acumular en nuestro cuerpo y con el tiempo generarnos problemas de insuficiencia renales, alteraciones en la piel y con el paso del tiempo problemas en nuestro sistema nervioso. Esta alteración del sistema nervioso es mucho más grave y preocupante en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque el mercurio atraviesa la placenta y nos va a afectar al neonato. ¿Qué es lo que nos va a plantear ese mercurio alto en nosotros como alteraciones nerviosas? Pues te puede ocasionar desde mareos, cegueras, incapacidad para caminar bien y problemas en la memoria. Pero en el caso de los bebés, las alteraciones nerviosas son todavía mucho más graves. Os tengo que decir que la gran mayoría de pescados van a tener unos niveles de mercurio bajos, que nos van a permitir asumir estos pescados de forma rutinaria en nuestra alimentación, incluso aunque estés embarazada. Pero en especial hay 4 pescados que me gustaría destacar que yo no recomendaría que comieseis, porque todos van a tener una concentración de mercurio igual o superior a 1 miligramo por kilo. Me estoy refiriendo en especial al atún rojo, al pez espada, a los diferentes tipos de tiburón que se venden de forma habitual en pescaterías y al lucio. Estos pescados son de por sí depredadores, están en la cúspide de la cadena alimentaria marítima. Son por tanto pescados que van a comer muchos pescados más pequeños que tienen pequeñas concentraciones de mercurio y que esto se va acumulando. Yo de entrada no os recomiendo que estos pescados, sobre todo como os he dicho, si estás embarazada, los tomes habitualmente. ¿Qué pescados van a tener bajos niveles de mercurio y por lo tanto van a ser más recomendables en nuestra alimentación? Básicamente el bacalao, el boquerón, los chipirones, las doradas y las lubinas. En especial van a tener todavía más bajos niveles de mercurio si son pescados de piscifactoría, más que si son pescados salvajes. Hoy en día, al menos aquí en España, desconozco en el resto del mundo, tanto la dorada, especialmente la dorada, toda viene de piscifactoría y mucha lubina puede venir también en algunos casos de piscifactoría. Pero ya os digo, estos serían los menos peligrosos. De cualquier manera, os pongo aquí esta lista con todos los pescados ordenados de mayor a menor presencia de mercurio. Pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Espero que haya sido de vuestra utilidad. Nos vemos en los siguientes y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.